Bienvenida a todas las personas que nos visitan en nuestro canal de YouTube, en nuestro segmento de Doctrina Apostólica. Mi nombre es el Pastor Ángel Peralta y quiero continuar con ustedes en el segundo tema del Evangelio de Judas. Quisiera seguirles hablando de la luz de la palabra, el falso evangelio del apóstol Judas, cómo de apóstol se volvió apóstata. Y en el primer video del Evangelio de Judas nos quedamos con ciertas dudas aún todavía, ¿verdad? Pero concerniente al Evangelio de Judas. Pero quisiera culminar las ideas que comencé en este segundo segmento de Doctrina Apostólica llamado el Evangelio de Judas. Y nos quedamos en la semana pasada sobre el falso Evangelio de Judas. Ya que Judas, el apóstol, hubieron dos Judas, ¿verdad? Uno que escribió la carta de Judas, que es el apóstol Judas, pero hay otro que también era apóstol, el Judas Iscariote, que de apóstol cayó, regresó, que de apóstol terminó siendo apóstata. De él quiero hablarle hoy, ya que se ha levantado un gran movimiento muy fuerte en el mundo, en el cual hay un evangelio apócrifo, un evangelio escondido, un evangelio no canónico del evangelio de Judas, el cual muchos gnósticos están cogiendo como fidedigno, y que a la luz de la palabra puedo darme cuenta que eso es una operación de error, eso es una fábula, eso es un mito, pues la única palabra inspirada por el Señor son los libros canónicos que vemos en nuestra Escritura. Creo fielmente que el Señor estuvo 100% dedicado, 100% presente cuando se hizo la reunión en la Septuaginta para escoger los libros canónicos. Creo fielmente que el Señor estuvo allí, por lo cual nosotros creemos en la palabra confiable, en la palabra infalible que es la Biblia, la cual cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a dejar de ser. Entonces, un libro el cual no sea canónico, un libro apócrifo, un evangelio escondido, no lo podemos tomar como bíblico, aunque haga referencia, ya que Dios mismo, repito, estuvo interviniendo en la acogida de libros canónicos, los cuales están en la Biblia. Entonces, quisiera comenzar sobre el falso evangelio de Judas, el que fue de apóstol a apóstata. Quiero que comprendan, no confundan. El Judas que habla nuestra Biblia, el evangelio de Judas, la carta universal del apóstol Judas, al falso evangelio de Judas. Y quisiera hablarle de esta operación de error. Y dice así. Quisiera comenzar con 2 de Pedro 1:16, el cual dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces miren lo que nos podemos dar cuenta, que hay fábulas que han sido ingeniosamente manipuladas, inventadas. ¿Para qué? Para atraer gente, quizá, ¿verdad? Para confundir al pueblo de Dios. Si el Señor estuvo encargado de la elección de los libros canónicos, ¿usted no cree que Satanás también tuvo que estar molestando, interviniendo para sacar nuevas revelaciones y nuevos libros y con tal de contradecir la palabra infalible que fue establecida para nosotros? Entonces, el apóstol Pedro nos exhorta y nos dice que no debemos seguir fábulas ingeniosamente inventadas. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo. Dice así: y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Miren, aún el apóstol Pedro dando esta exhortación de que no nos sigamos a fábulas ingeniosamente inventadas, el apóstol Pablo viene y dice que ya algunos, dice, apartarán sus oídos de la verdad, o sea, apartarán sus oídos de la palabra de Dios para irse a mitos. Y cuando yo me voy a estudiar la palabra mitos en el Strong, es la palabra G3454, que es Tyre. Y la palabra Tyre viene del griego mutos, que significa ficción, fábula, invención, falsedad. Esto me habla de que muchas personas se han ido por cuentos de ficción, ¿verdad? Por fábula, invención, por falsedad. Yo puedo hablarle y de parte de Dios decirle que algo que no está escrituralmente dicho por el Espíritu Santo, escrito por la mano de sus santos apóstoles y siervos que Él utilizó para escribir la palabra del Señor bajo inspiración de Dios mismo, no podemos nosotros desviarnos por otros escritos
los cuales no han sido estipulados como libros sagrados. Porque de otra manera nos estaríamos yendo a fábulas ingeniosamente inventadas y nos estamos volviendo a mitos de los cuales el Señor un día nos libró, ¿verdad? Entonces, este falso evangelio de Judas es uno de los mitos que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos están exhortando a no caer en ellos. Miren, la National Geographic ha sacado el evangelio de Judas, ¿verdad? Muchas revistas han sacado, porque el evangelio de Judas ha sido descubierto, ¿verdad?, en las cuevas de Qumran entre unos escritos antiguos, y ya lo quieren pasar como un libro canónico, cuando es totalmente, yo niego a la luz de la Escritura totalmente este falso evangelio escrito engañosamente para confundir a la iglesia del Señor. Entonces, amado hermano, usted no se puede confundir. Dios ya le estipuló a usted libros los cuales usted tiene que leer. Ahora, Él es nuestro amado, nosotros somos la novia del Cordero. Si nosotros estamos apasionados por la venida de nuestro amado, debemos dejar las cartas que como novio Él nos ha dejado, y son las que escrituralmente están en la palabra del Señor. 66 libros son los canónicos, ¿verdad? Y en ellos tenemos que basarnos. Ahora, miren esta foto. Esta foto es un display del manuscrito en Washington. Tienen en Washington ya el display, en un programa, en una pantalla gigante, los manuscritos del apócrifo evangelio de Judas, y ya está la exhibición. Entonces nosotros ya estamos alertados que no podemos movernos por vientos de doctrina. No podemos movernos. Dice la Biblia así: aunque veamos a un ángel descender del cielo y nos explicara un evangelio diferente, dice, no le creas, porque el tal es anatema. Y anatema es una palabra muy fuerte para mí, el cual dice el cual es maldito. Entonces yo creo que todas las personas que creen que este evangelio es fidedigno, creen que este evangelio es palabra de Dios, entre comillas, están bajo maldición, bajo anatema, lo cual había que cuidarnos nosotros como pueblo de Dios, porque no podemos nosotros irnos tras fábulas. Ahora, quizás no es la diferencia entre lo cristiano y lo gnóstico, porque repito, este falso evangelio de Judas es un evangelio gnóstico, y quiero hablarle de aquello. Mire, una de las mayores diferencias entre las creencias gnósticas y el cristianismo se refiere a los orígenes del mal en el universo. Lo gnóstico habla del mal del universo y todo lo demás, ¿verdad? Y el cristianismo igual. Creencia gnóstica y cristianismo se refiere a los orígenes del mal del universo. Ahora, los cristianos creen que Dios creó un mundo bueno, nosotros creemos aquello, y que el pecado y la corrupción produjeron desorden y sufrimiento. Nosotros creemos y estamos confiados de eso, ¿verdad? Plenamente identificados con aquello. Ahora, los gnósticos atribuyen a Dios el mal y el actual estado del mundo. ¿No ha habido que dice, bueno, si Dios no hubiera creado la maldad, Dios fue el que creó al diablo, Dios creó la maldad? Dios no creó la maldad. Dios creó todo bueno, sin mancha, perfecto. Dios creó al hombre sin pecado. El hombre buscó perderse. Dios no creó a Satanás, Dios creó a un querubín. Dios creó a un ángel perfecto. El ángel decidió desviarse y corromperse. Entonces, el gnóstico dice que todo es culpa de Dios. Esto, hermano, discúlpeme lo que le digo, pero son personas que están bajo anatema, bajo maldición, las que le echan toda la culpa al Señor. Lo que me pasa es culpa de Dios. Dios es malo conmigo, Dios no se porta bueno conmigo. Si Dios creó el mal, Dios, y le echan la culpa a Dios. Este es el espíritu que está cayendo ahora sobre las personas, llevándolas a la confusión, y las están llevando a la maldición, porque el gnosticismo esto enseña, y le echan todo el mal al Señor. Ahora, este evangelio, el falso evangelio de Judas, es 100% gnóstico, porque toda la culpa se la echa al Señor, toda la culpa. No, pero si el Señor dijo, ve y traicióname, ¿verdad? No, pero si el Señor, no, discúlpeme, la palabra me muestra que eso tenía que pasar. Ahora, Judas tuvo la opción de no hacerlo, pero lo hizo porque ya estaba estipulado. Entonces, la culpa no es del Señor. Repito, si Satanás no hubiera caído, nada de lo que ahora vivimos, el mal que pasamos, estuviera pasando. Entonces no podemos echarle la culpa al Señor. Si nos vamos a los orígenes, no podemos pasarle la culpa a Dios, echarle la culpa al Señor. Ahora miren, quiero hablarles sobre la verdadera gnosis. Y está en Romanos 11:33. Dice,
oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra conocimiento viene del griego 1102, el cual es gnosis. Significa el hecho de conocer, conocimiento, ciencia. Conocer al Dios vivo es la verdadera gnosis. Ahora, repito, hay una gnosis falsa, la cual todo le echa y le atribuye la culpa al Señor. El gnosticismo es el que le echa la culpa al Señor de todo. Pero ahora la Biblia me habla de un verdadero gnosticismo. Acuérdense que el diablo todo quiere imitar del Señor, ¿verdad? Si el Señor tiene una trinidad, Él también tiene una trinidad. Si el Señor tiene una cuadridimensión, Él también tiene una cuadridimensión, ¿verdad? Si Dios quiere gente que le ame, Satanás también quiere gente que le ame y le adore, ¿verdad? Solamente que Dios lo hace por amor y Él lo hace por interés, ¿verdad? Porque no quiere irse solo al lago de fuego. Entonces, la verdadera gnosis que habla la Biblia es el conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, que es vivo, que es verdadero, que es fiel, que es bondadoso, que aunque nos quite la vida, Él sigue siendo bueno, entonces usted está conociendo la verdadera gnosis. Ahora, quiero hablarles sobre la vida de Jesús en el códice. ¿Qué es el códice? El códice es el falso evangelio de Judas. Quiero hablarle de lo que dice el evangelio de Judas acerca de Jesús, del falso evangelio de Judas acerca de Jesús. Ahora, comprendas, uno es la epístola universal del apóstol Judas y otra es el evangelio de Judas, el cual es el apócrifo, ¿verdad? Entonces, en este códice, en este libro apócrifo, ¿verdad?, hace milagros y maravillas para salvación de la humanidad, ¿verdad? Llamó a 12 discípulos, se aparecía como un niño, eso dice el evangelio de Judas. Censura una y otra vez a los apóstoles, o sea, demuestra que los apóstoles eran totalmente carnales, como que el Señor los censuraba, le hacía preguntas censurosas a los apóstoles. Esto habla este falso evangelio de Judas. Entonces, mire, habla como que Jesús se ríe, se burla de los apóstoles porque quizás no saben lo que él sabía. Mire cómo muestra a Jesús este evangelio, lo muestra como un Jesús burlón, como un Jesús con censura, sin censura. Ahora mire lo que dice Judas. Dice, Judas es el único que puede permanecer en pie ante Jesús. Desde ahí podemos darnos cuenta que este evangelio es falso. Porque ni siquiera el que escribió Mateo, Marcos, Lucas, los que escribieron los libros de la Biblia, nunca se atribuían con que ellos eran los fidedignos, con que ellos eran los intachables. Pablo mismo escribió y dijo, de los pecadores yo soy el primero. Mientras que en este evangelio Judas escribe el mismo, que ninguno de los apóstoles era digno de estar o ponerse firme delante de Jesús. Solamente, qué curioso, ¿verdad? Solamente él era el bueno, solamente él comprendía lo que Jesús decía. Y también habla de que Jesús le confesaba como proveniente del ámbito inmortal, como que a él nomás le revelaba cosas escondidas, como que a él nomás le revelaba cosas de la eternidad y a los otros lo dejaba a un lado. Desde ahí podemos darnos cuenta, hermano, de que este evangelio es un evangelio apócrifo, un evangelio, podríamos decir, maldito, porque de alguna otra manera está mostrando otro evangelio, hermano, ¿verdad? Entonces, miren, la vida de Judas según el códice. Jesús ordena a Judas que se aparte de los discípulos para recibir una gran revelación. El Señor supuestamente en este evangelio manda a que Judas le dice a Judas, apártate de los apóstoles porque ellos están mal. Entonces, ¿para qué los escogió, verdad? Si fuese así. Y le decía, apártate de ellos porque tú vas a recibir una revelación más grande que ellos. Jesús le pide en este evangelio a Judas que éste le entregue a las autoridades. Miren, aquí ya viene una mano tenebrosa de las tinieblas, porque lo hacen ver como que Jesús mismo ya no es traicionado. O sea, ya no lo ven a Judas. En ese evangelio trata de que a Judas no lo vean como el que traicionó a Jesús, sino como el siervo fiel que solamente obedeció, nada más, ¿verdad? Repito, es un falso evangelio. El Espíritu de Cristo necesitaba liberarse del cuerpo de Jesús. Miren lo que dice este falso evangelio de Judas. Podemos darnos cuenta que al transcurso de la historia hay muchos evangelios gnósticos. Ahora, ¿qué son los evangelios gnósticos? Son documentos cristianos en sí, ya que proceden en una secta que incorporó elementos de diferentes religiones, incluyendo el cristianismo. Ahí
Estos evangelios gnósticos hay de mucho, hay de jesuitas, de muchas sectas, ¿verdad? Metidos ahí, incrustados en una mezcla, ¿verdad? Un ejemplo, encontramos el evangelio de Tomás, está el evangelio de Felipe, el evangelio de María, el evangelio de la verdad, está el libro de Adán y Eva, el libro de Moisés, muchos libros apócrifos, ¿verdad? Estos contribuyen al conocimiento del gnosticismo, pero son irrelevantes para nosotros no nos sirven. Así que usted no vaya a buscar esos libros porque de nada nos sirven esos libros. Más bien, si usted no tiene la revelación, hermano, del Espíritu Santo y el cuidado ministerial para leerlo, usted puede ser confundido, hermano. Entonces, le recomiendo que no lo haga, ni siquiera lo busque, porque puede ser arrastrado por vientos de doctrina. Ahora, mire, hay versículos del gnosticismo. 1 Corintios 2:6 dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, sino de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Sino que hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Publicados en el diario Tiempo, el 26 de abril del 2006, habla este diario, ¿verdad? En el 26 de abril del 2006, usted lo puede ver, habla de que se fundó un movimiento gnóstico basado en estos versículos. Pero sabemos, el apóstol Santiago dice que hay dos sabidurías: una carnal, diabólica, infernal, y otra que es de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, vamos a creer que su palabra es fiel y verdadera. Pero si tenemos una sabiduría contraria, vamos a hacernos sabios en nuestra propia opinión, y vamos nosotros a desviarnos del evangelio yéndonos a fábulas, repito, yéndonos a fábulas engañosas, dice la palabra del Señor. Ahora, según el movimiento gnóstico, desde hace mucho su fundador escribió lo siguiente en cuanto al evangelio de Judas. Judas, el apóstol, jamás traicionó a Jesús, solo representó un papel, dice. A Judas no se le hizo justicia. Sin Judas el drama cósmico no es posible. Él es el más exaltado adepto. Tanto así que hay una secta que más que a Jesús lo veneran a Judas, al que cayó, al apóstata. Y le puedo mostrar a la luz de la palabra de que este hombre, aunque haya traicionado al Señor, aunque haya sido predestinado para perdición, este hombre buscó su propia destrucción, y se lo puedo mostrar bíblicamente. Entonces no podemos mostrarlo a Judas como que fuese inocente, porque dice la Biblia que ni aún la justicia del hombre es limpia delante del Señor, porque son como trapos de inmundicia. Ahora, el más elevado de todos los apóstoles de Cristo Jesús dice que Judas, según el fundador de esta secta, del gnosticismo. Ahora bien, yo quisiera hablarles sobre el objetivo del evangelio de Judas. Ahora, usted me dice, si no es cierto este evangelio, entonces ¿por qué se escribió o para qué lo escribieron? Yo quisiera hablarle del objetivo del evangelio de Judas. Y el primer objetivo del evangelio de Judas es atacarle su fe. Y quiero hablarle de lo siguiente. Michael Vaillant, autor de Holy Blood, Holy Grail, ahora ha escrito el libro que se llama The Jesus Papers, en el que se recicla la vieja historia sobre la deidad de Jesucristo. Ya muchos vino Jesucristo en superestrella, ¿verdad? Una superestrella Stark, ¿verdad? Esta es una película, hermano, totalmente satánica, diabólica, que tiene que ver, hermano, con este evangelio, que tiene que ver con el gnosticismo, porque muestra a Jesús como una estrella pop, como alguien de farándula, hermano, tergiversando totalmente la palabra del Señor. Ahora, ¿con qué fin? Es atacar a la fe, de cambiarnos nuestra perspectiva de ver al Cordero inmolado, nuestra perspectiva de ver la santidad y la fidelidad, la mansedumbre y la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quieren llegar a la corrupción con la película El Corpus Christi, no sé si usted la ha visto. Todo esto, hermano, es un ataque totalmente a la fe de la persona, totalmente a la fe, y va en contra de la palabra de nuestro Dios.
Entonces nosotros debemos cuidarnos de toda esta secta que se están levantando, de todos estos movimientos gnósticos que se están moviendo fuertemente, y debemos preservar en la doctrina de los apóstoles. Por eso la Biblia nos manda y nos exhorta a que preservemos, a que perseveremos, a que nos mantengamos en la doctrina apostólica, con la cual no vamos a ser llevados por ningún viento de doctrina. Ahora miren, quisiera hablarle del camino de los falsos apóstoles. Porque repito, Judas era un genuino apóstol. Pero Judas, el que cayó, sí, el que se ahorcó, el que traicionó a Jesús, él tenía un llamamiento santo, él tenía un llamamiento genuino, pero él se perdió, él solito buscó su perdición, ¿verdad? Ahora miren, la primera decadencia de un falso apóstol es: todos se venden por dinero. La caída de Judas fue simple y sencillo por el dinero. A él le dieron las finanzas, pero él, podemos darnos cuenta que tuvo amor al dinero. ¿Por qué? Porque vendió por 30 piezas de plata a nuestro Señor. Entonces, un falso apóstol se vende por dinero. Un falso apóstol busca el dinero, busca la ganancia, las riquezas, hermano. Cuando sabemos, la Biblia dice que los apóstoles no tenían ni qué comer ni qué vestirse. Y la Biblia no nos manda a ver dinero, ni comida, ni bebida, porque el reino de Dios no es eso. Porque no solo de pan vive el hombre. Es verdad, hermano, que muchas veces necesitamos el dinero para sustentar nuestro hogar. Pero primero, antes que el dinero, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Dios nos viene por añadidura. Hermano, yo puedo dar fe de eso. Dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mire, lo malo de Judas fue que se vendió por dinero. Luego, comienzan a aumentarse la gravedad. Menosprecian la Santa Cena. Hacen la Santa Cena totalmente un rito, hermano, de los cuales, aunque cenen, aunque coman el pan, tomen el vino, hermano, salen con el diablo metido, como lo hizo Judas. ¿Por qué? Porque hacen de la Santa Cena algo ritualista, algo totalmente paradigmático, cuando el Señor vino a romper todo paradigma, todo molde del mundo, para darnos un nuevo molde, un nuevo sistema, y es el sistema de Cristo. Entonces menosprecian la Santa Cena. ¿Cómo la menosprecian? Viéndola como algo religioso, cuando para nosotros no es algo religioso, y no lo hacemos por religiosidad ni por tradición, lo hacemos porque fue un mandato, una orden, y aparte porque espiritualmente tiene un significado totalmente espiritual para nosotros, que son los beneficios de comer y tomar la sangre del Cordero y comer de su cuerpo. Y aún así va aumentando la gravedad, hermano, y llegan a ser piedra de tropiezo. La Biblia dice que los falsos apóstoles son aquellos llamados los mutiladores del cuerpo, los que mutilan al cuerpo místico de Cristo. Entonces usted debe considerar, hermano, y tener una línea bien recta definida, de que un verdadero apóstol no va a dividir al cuerpo de Cristo. No quisiera hablar, hermano, pero muchos apóstoles hay hoy en día que se han autollamado, denominado así, que han mutilado el cuerpo del Señor. Y estando como el evangelio gnóstico, ¿verdad? Que vimos, que supuestamente Jesús le decía a Judas que se aparte del resto, porque a él iban a dar una revelación, ¿verdad? Quizás no ha oído por ahí algunos ministros que dicen: bueno, apártate de ellos porque ellos andan mal, andan en el mundo, andan carnales, tú eres diferente, tú eres santo, ¿verdad? Haciendo una división del cuerpo de Cristo, en vez de exhortarles en amor y hacer que haya una coinonía espiritual en su iglesia, en su congregación, entre los hermanos. Entonces llegan a ser piedra de tropiezo. Este es el camino de los falsos apóstoles, hasta que terminan así. Mire, atraen con fuerza a los mercaderes del templo. ¿Qué quiere decir todo eso? Atraen a gente mercaderes. Ya las iglesias ya no parecen centros espirituales donde uno va a saciar su alma con la palabra del Señor, sino que ya lo ven como un centro de ganancia, lo ven como un punto de dinero. Ven que entre más adeptos, más gente tienen, más dinero pueden tener, más fama llegan a tener, hermano. Nosotros debemos buscar la aprobación de Dios, porque si buscásemos la aprobación de hombre, como dijo Pablo, entonces no seríamos siervos de Cristo. Entonces, mire, hacen de sus iglesias, hacen mercadería. ¿O acaso eso nos dijo el apóstol Pedro? Dice: harán de vosotros mercadería. Ya le ven, ¿verdad? Ven a miembros, a creyentes, y ya lo ven con cara de billete.
¿verdad? Entonces ya lo ven como mercadería, ya ven que el de allá ofrenda más, que el de allá diezma más, ¿verdad? Y comienzan a tener favoritismos o preferencias, cuando la Biblia nos manda, hermano, que a mirarlos a todos como iguales, sea rico, pobre. En Dios no hay distinción de rico, pobre, niño, niña, hombre, mujer, judío, griego, gentil, ¿verdad? No hay distinción, todos somos iguales. Entonces, se venden por dinero, menosprecian la Santa Cena, llegan a ser piedra de tropiezo y atraen con fuerza a los mercaderes del templo. Miren lo que dice la epístola del apóstol Judas 1:11, búsquelo en su Biblia, dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Aborreció a su hermano, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Maldijo al pueblo. Y perecieron según la rebelión de Coré. ¿Qué hizo Coré? Engañó, hermano, y fue rebelde a la presencia del Señor en cuanto al ministro que él había puesto en aquel lugar. Personas que aborrecen a los ministros, que ven que hay un siervo del Señor y como Dios se mueve grandemente con él, lo aborrecen y se vuelven rebeldes a la presencia. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el apóstol Judas tuvo un llamamiento genuino, pero de apóstol, hermano, pasó a apóstata. Nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra. Ya vimos que los falsos, los que caen del apostolado a la apostasía, son aquellos amadores del dinero, ¿verdad? Amadores a sí mismos. Dice la Biblia que son personas que buscan sus propios intereses. Son piedra de tropiezo, dividen, mutilan el cuerpo de Cristo. Y aparte, son mercaderes. Personas que andan haciendo dinero por viendo la forma de hacer dinero con los creyentes de su iglesia por todos lados, ¿verdad? Ven a la iglesia como un medio de mercadería. Cuando el apóstol Pablo dice que harán mercadería de vosotros, dice, lo cual es, hermano, terrible que hagan mercadería de usted y de mí, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos de aquellos que nos ven con cara de mercadería. Y quiero hablarle de lo que es de apóstol a apóstata. Y ya estamos por concluir nuestro segmento de doctrina apostólica en cuanto a este tema. Pero lo que yo me enfrasco en esta enseñanza es que usted vea y usted discierna a la luz de la palabra y con el Espíritu Santo que todo lo que hemos venido hablando de Judas, ¿verdad? De Judá, de la sombra y figura que estaba escondido del apóstol Judas en el Antiguo Testamento, solamente le quiero dar cuenta de cómo él, siendo apóstol, cayó a ser apóstata. Todo lo que le he venido hablando es para que usted compruebe y vea con sus propios ojos, viendo la Escritura, cómo un apóstol puede llegar a ser apóstata. Y lo primerito, lo más esencial, amor al dinero. Entonces quiero enseñarle el esquema de apóstol a apóstata. Primero, veamos. Judas nunca le decía Señor, solamente le decía Maestro. Y ahí podemos dar, reconocía. Son personas que reconocen el llamado, pero no reconocen que sea el Señor. O sea, son personas que aceptan que el Señor es un maestro, ¿verdad? Pero no lo aceptan como Señor, porque quizás a tal persona viene como un ministro de Dios. Reconocen que es un maestro de la palabra, pero cuando aquel ministro habla de parte de Dios, ya creen que no es el Señor. O sea, tratan de maestro, pero de Señor ya hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces amaba más su privilegio, eso lo dice Juan 12:6. Judas amaba más su propio interés. Como le digo, la Biblia dice que ellos, los falsos apóstoles, aman su propio interés, buscan su propio interés nada más, no buscan el suyo, buscan el de ellos, intereses personales. Se volvió ladrón, según Juan 12:6. Dice que comenzó a robar, se hizo un ladrón, comenzó, hermano, por el amor al dinero. Mire, y su decadencia fue más, repito, no reconocía autoridad, amaba su privilegio, solamente se veía a él, se volvió un ladrón, se volvió un diablo, según Juan 6:70. Usted no puede andar acusando ni difamando a nadie, ni engañando a nadie, hermano, porque puede convertirse en un Satanás, en un diablo, como lo dice Juan 6:70, que se convirtió Judas, ¿verdad? Es posesionado por Satanás. Mira, aquí ya llega fuertemente su decadencia, hermano, porque llega a ser posesionado por el mismo diablo, hermano. Y miren lo que pasa aquí. Llegó a ser un traidor, según Lucas 6:16. Además, al que se te meta Satanás, tú ya llegas a ser un traicionador del Señor, ¿verdad? Niegas a Dios con tus actos, niegas a Dios con tus hechos. Amén. Entonces, y mire, por último, vuelve a su lugar y se ahorca, según Hechos 1:25.
Se dice, hermano, que en el lugar donde Judas se ahorcó, allí fue de donde Dios lo rescató, hermano. Entonces, ¿qué puedo darme cuenta? Que las personas, los falsos apóstoles, los falsos ministros, los falsos hijos de Dios, los falsos miembros, porque no solo hablando del ministro, hermano, también podemos hablar de Judas, siendo nosotros ministros de una iglesia, y mire, vuelven a su lugar y se ahorcan. Son personas de donde Dios las rescata, pero prefiere traicionar a Dios y volver a meterse en un lugar de donde Dios los sacó, de donde Dios los arrebató. Entonces nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra cómo fue la decadencia. Entonces usted tiene que ver esta escalera, hermano, esta escalera de decadencia, desde arriba abajo, cómo de apóstol, el apóstol Judas llegó a ser el apóstata Judas. Entonces yo le exhorto y le animo en el amor del Señor, en que usted busque cada día más la revelación del Señor, del Espíritu Santo. Y si en algún momento has traicionado al Señor con tus hechos, con dichos de tu boca, hoy te pido que te pongas a cuenta con el Señor, porque puedes terminar como Judas, muerto, ¿verdad? No solamente físicamente, sino espiritualmente, y sabiendo que la paga del pecado es la muerte física también. Entonces hay que cuidarnos. Este fue nuestro tema a la luz de la palabra, el Evangelio de Judas, de apóstol a apóstata. Le doy las gracias por haber visto este segmento, este programa, y espero siga con nosotros en nuestro siguiente programa de Doctrina Apostólica. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.